La Segunda República se fundó el 14 de abril de 1931, como consecuencia de los resultados de las elecciones del 12 de abril de 1931, con mayoría republicana. Debido a esto, el rey Alfonso XIII abandona el país y se convocan elecciones constituyentes, en las cuales ganan partidos de centroizquierda, el PSOE o Acción Republicana, por ejemplo. En conclusión, se firma una constitución con las siguientes principales características. La soberanía era popular. Se aplicaba una nueva bandera como distintivo nacional. Se admitía el sufragio universal. Se imponían derechos colectivos garantizados por el Tribunal de Garantías Constitucionales. Desaparecía el Senado. Se estructuraba el país de acuerdo a un sistema de regiones autónomas. Se limitaba el derecho a la propiedad. Y la religión católica dejaba de ser la religión oficial del Estado, con lo cual se decretó la libertad de culto. Al aprobar la Constitución y sin convocar nuevas Cortes, se nombró presidente a Aniceto Alcalá Zamora y presidenta del gobierno a Manuel Azaña. Y el nuevo gabinete destacó por estar formado por izquierdistas que emprendieron numerosas reformas. Los estatutos de autonomía, que permitían el autogobierno de ciertas regiones, fue una de las más importantes. Esto sucedió en el País Vasco y en Cataluña, aunque también se intentó en Galicia, pero hubo problemas con la tramitación. Otra de las medidas más importantes de este gobierno, o las reformas, fue la reducción de mandos en el ejército, ya que el número de mandos había resultado excesivo en campañas como la guerra hispano-estadounidense. Esto evidentemente despertó el descontento entre los militares, y algunos llegaron a enemistarse con la República. La siguiente medida tenía como ánimo alejar a la religión de toda influencia en la sociedad. Para ello se expulsó a la Compañía de Jesús y se prohibió a las órdenes religiosas ejercer la enseñanza. Y la última reforma, probablemente la más importante de todas, fue la reforma agraria, que pretendía mejorar la situación de los jornaleros en el campo, y se presentó la aprobación de una ley que permitía la expropiación de las tierras no explotadas por sus propietarios. Su aprobación no fue sencilla, ya que el grupo agrario obstaculió el desarrollo de la reforma. Este grupo agrario, evidentemente, representaba a las clases privilegiadas del campo. No obstante, esta era vista como una medida muy moderada por la izquierda. Todo esto acabaría con el golpe de estado del general Sanjurjo en 1932, representando el descontento de las clases privilegiadas, y la ocupación de tierras en Casas en donde las fuerzas del Estado reprimieron a saco a los ocupantes, en su mayoría anarquistas, en 1933. En noviembre del mismo año se celebrarán nuevas elecciones. En estas elecciones, la derecha se representaba unida, mientras que la izquierda no, todo lo contrario. Entre los partidos más votados estaban la CEDA, o la Confederación Española de Derechas Autónomas, y el PRR, el Partido Republicano Radical, que formaron gobierno. Alejandro Lerroux, del PRR, fue elegido presidente del gobierno. El nuevo gobierno se encargó de revertir reformas, y es por ello que se convocó una huelga general, encabezada por Largo Caballero, que desembocó una profunda represión del gobierno. Hoy en día estos hechos se conocen como la Revolución de 1934. Esto último, sumado a varios escándalos de corrupción, acabaron con el gobierno y se convocaron elecciones en febrero de 1936, que fueron ganadas por una gran coalición de partidos de izquierdas, el Frente Popular. En estas elecciones la izquierda ganó el 60% de los escaños, aunque los dos sectores políticos alcanzaron resultados casi iguales. Gracias a la victoria de la izquierda, Azaña sustituyó a Aniceto Alcalá Zamora en la presidencia de la República. Este nuevo gobierno se centró en la renovación de la reforma agraria. Esto, sumado a las ocupaciones de tierras, preocuparon al sector privilegiado de la sociedad, que hartos de la República se le apostaron todo a un golpe militar. Tras la victoria de la izquierda en las elecciones de 1936, la derecha se radicaliza. Este periodo antes de la guerra se caracteriza por la violencia callejera. Como consecuencia de un atentado fascista, el teniente Castillo muere y sus compañeros secuestran en represalia al líder del bloque nacional, Calvo Sotelo, y lo matan. Esto sirvió como de coyuntura para iniciar el golpe militar fraguado hasta la fecha, es decir,
se estaba planificando. El 17 de julio de 1936 el ejército africano se alza en contra de la República y un día después varias guarniciones peninsulares también se sublevan. Estos golpistas contaban con la mayoría de los generales. Además, dominaban las principales zonas de producción cerealista. Por su parte, la República dominaba las principales industrias y las dos grandes ciudades del país, Madrid y Barcelona. Las democracias liberales no apoyaron a la República, incluso dificultaron su abastecimiento. Por su parte, las democracias comunistas o de izquierdas como la URSS y México apoyaron a la República, junto con las brigadas internacionales, también organizadas por la URSS. Por la parte de los sublevados, obtuvieron apoyo directo de las potencias fascistas, como Alemania e Italia. Ahora veamos el desarrollo del conflicto. El 18 de julio de 1936, Franco vuela hacia Marruecos para ponerse al frente de dichas guarniciones. Durante este periodo se toma Badajoz. El 28 de septiembre de 1936 se toma Toledo. De noviembre de 1936 a marzo de 1937, las tropas de Franco se dirigen a la capital, pero son repelidas por los republicanos. Se suceden las batallas de Málaga, del río Jarama y de Guadalajara. En la primavera de 1937 se toma todo el norte restante. De finales de 1937 a verano de 1938 se sucede la batalla de Teruel, con victoria sublevada, Cataluña cercada. Y de verano de 1938 a abril de 1939, los republicanos lanzan una gran ofensiva en el cauce del Ebro, conocida como la Ofensiva del Ebro, aunque estaba condenada al fracaso. En marzo de 1939, varios militares conspiran contra el gobierno de Negrín. Esto acaba haciendo que la República se derrumbe. El 1 de abril, en consecuencia de 1939, Franco anuncia la victoria total. La guerra civil había terminado. El socialista Largo Caballero, tras varios gobiernos efímeros, formó gabinete en Valencia con varios ministros y no ministras anarquistas. Este ejecutivo tuvo que hacer frente a varios problemas. La desorganización y disciplina, ya que la defensa de la República estuvo encomendada a voluntarios, la escasez en el abastecimiento debido a las fricciones con las democracias liberales, la desunión entre sus partidarios, ilustrándose con los sucesos de mayo de 1937, donde stalinistas, anarquistas y trotskistas se enfrentaron en las calles de Barcelona, y que supuso la caída de Largo Caballero y la formación del gobierno de Negrín. Paralelamente, en la zona nacional, los sublevados habían organizado en una junta militar. Tenían previsto que el general Sanjurjo asumiese el poder, pero este murió en un accidente de avión viniendo desde Portugal, de forma bastante sospechosa. Por ello, en octubre, Franco fue elegido como líder del alzamiento. Para asegurar la unión entre los sublevados, se juntaron todas sus fuerzas políticas en un partido único llamado la Falange Española Tradicionalista y las Juventudes de Ofensiva Nacional Sindicalista. En 1938 se asentó en Burgos el primer gobierno presidido por Franco. Las consecuencias de la guerra civil fueron demográficas. Entre muertes violentas, el aumento de mortalidad general y los no nacidos y los exiliados, se estimaría 1 millón de pérdidas humanas. En cuanto a las consecuencias económicas, podríamos decir que la guerra supuso un desastre a nivel industrial, agrario y financiero. Y a nivel, podríamos decir, político, se sucedió con represión desde los dos bandos. En la zona republicana, el descontrol de varios grupos supuso ejecuciones de políticos de derechas, grandes propietarios y religiosos. Paralelamente, en la zona nacional fue sistemática y además se perpetuó después de la guerra. Estuvo dirigida a izquierdistas, sindicalistas y nacionalistas de diversidades comunidades, como por ejemplo nacionalistas vascos, nacionalistas gallegos, nacionalistas catalanes. La guerra civil supuso un desastre enorme para España y la sumergió en una etapa dictatorial fascista que terminó en el año 1975 afortunadamente. ¡Viva España! ¡Alzan los brazos, hijos del pueblo español! ¡Que vuelva a resurgir! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar el caminar del sol! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar el caminar del sol! Triunfa España, los yunques y las ruedas cantan
y fuerte de trabajo y paz. Juntos con ellos cantemos de pie la vida nueva y fuerte de trabajo y paz. ¡Viva España! Alzan los brazos, hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir. ¡Viva España! Alzan los brazos, hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir. Gloria a la patria que supo seguir sobre la azul.